Bueno, pues hoy no hace falta mucha presentación. José Luis Llorente, eres el primero de esta sección, programa, nuevo clásico de Internet, Llegendes BCA. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy merecida esta primera posición. Benvingut, Josep Lluís. Benvingut. Muchas gracias. La gente no se acordará, porque ya estos son historias del abuelo Cebolleta, también para mí, pero yo te llegué a entrevistar en catalán, tío. Llegaste a hacer entrevistas tú y Quique Villalobos en catalán, Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que yo empecé a escuchar el catalán cuando tenía 14 años, en las primeras concentraciones que había a nivel nacional, y que era algo que te llamaba mucho la atención, porque claro, entonces yo vivía en Madrid y no se escuchaba nada en catalán. Y, a pesar de que ya Serrat cantaba en catalán, ¿no? Pero bueno, el caso es que me llamó mucho la atención. A mí me sonaba, porque yo en el colegio estudiaba francés, y bueno, digamos que después de esa época pues he estado muchas veces con jugadores catalanes en muchas selecciones, y en ocasiones pues en concentraciones muy largas, y claro, entre ellos hablaban en catalán, así que el catalán era muy familiar. Aparte de, como yo digo, habitualmente, es que quizás la ciudad en la que más tiempo he estado después de mi domicilio habitual ha sido en Barcelona, ¿no? En la que he pasado pues muchas concentraciones con la selección, pero también largos periodos con el Real Madrid, porque siempre, a veces nos coincidía el partido de la semana en Barcelona, y si veníamos de la Copa Europa, pues ya nos quedábamos en Barcelona directamente para cortar el viaje y hacer un poco más así. Compañero, el club hace 50 años, que ya lo sabes, que me imagino que te hace ilusión, ¿no? 50 años ya es un recorrido bastante considerable para un club deportivo como el nuestro, ¿no? Sí, me hace mucha ilusión y me ha sorprendido. Y volviendo un poco a lo del catalán, es que me enrollo y pierdo el hilo del asunto. Sí, te haces mayor, José Luis, te haces mayor. Hacíamos muchas entrevistas en catalán, precisamente por esta capacidad, y yo a veces hablo un poco, lo que pasa es que me cuesta, porque yo me hice firme a propósito de aprender catalán cuando estaba allí, pero es que me pasó una cosa muy curiosa, que es que nadie me hablaba en catalán. Entonces, joder, era imposible practicar, ¿no? Por ese mecanismo que tenéis los bilingüistas de hablar con la persona que tenéis delante automáticamente con el idioma con el que soléis hablar. Y 50 años son muchos para cualquiera, para cualquier entidad, ¿no? Y para una entidad deportiva pues son muchísimos, y en concreto para una entidad de baloncesto, y que además ha pasado por muchas vicisitudes, yo creo que es una cifra muy redonda, muy bonita, y que naturalmente merece la pena pues ser compartida con todo el mundo y ser celebrada, porque es muy notable, es una cifra muy notable, y que revela el inmenso trabajo que han hecho muchas personas a lo largo de la historia, entre las cuales te encuentras tú, primero como seguidor cronista y luego ahora pues en la labor que desempeñas con mucho acierto. Muchas gracias, amigo mío. Te voy a decir una cosa, el hecho de abrir contigo pues no es tampoco muy casual, porque creo que representas, muy bien, José Luis, muy bien. Representas una etapa muy bonita, una etapa además que es inolvidable para muchísima gente, porque aquellos años 90 del Festín Andorra implicaron mucho para el club, ¿no? Como abrir una puerta a unos sueños que parecían imposibles. Y aparte, yo creo que tú has tenido un recorrido como embajador del club en el baloncesto español durante mucho tiempo. Y no es evidente. Tú eres una leyenda del Real Madrid, de la selección española, también jugaste en otros clubes, pero a pesar de que tu etapa en Andorra para nosotros es muy luminosa, pues si no fueras alguien con esa predisposición a explicarla, podría pasar muy desapercibida en España, porque sabes que somos muy periféricos. En cambio, tú siempre has hablado, ¿no? Yo, sí, del Madrid, de la selección. Pero yo me pasé 4 años en Andorra, siempre lo has explicado, ¿no? Has sido muy pedagógico en eso. Sí, te diré también que en castellano, ya sé que en catalán la palabra es esa, pero en catalán
Siempre lo has contado, ¿eh? Siempre lo has contado. A veces lo he explicado, a veces lo he explicado porque me extiendo mucho en los detalles, como podéis ver. Bueno, el asunto tiene que ver con que, bueno, esto suena un poco cursi, pero como podéis ver, llevo Andorra en el corazón, ¿eh? O sea, no, esto no es casualidad, ¿eh? Por cierto, esta es una camiseta del equipo, ¿eh? Por detrás se puede ver bueno, ¿cómo se dice? ¿El logo? Sí, el logo que teníamos entonces, que era bastante horrible, aunque el patrocinador Festina era fantástico, pero el logo de la marca era muy impropio para un club deportivo, ¿no? Pero bueno, escúchame, también podría querer decir que gastas muy poco en ropa, que debe ser verdad también, ¿no? No, al revés, es que guardo mucho. O sea, guardo mucho. Bueno, de hecho, esto lo descubrí hace, pues como yo que sé, un par de meses, por casualidad, lo descubrí en el armario. Entre otras muchas cosas. Van saliendo, hay cosas. Y bueno, y el hecho es que me gusta mucho contarlo porque yo lo pasé muy bien en Andorra. Bueno, la gente me recibió. Bueno, yo creo que no se puede recibir mejor a nadie en ningún sitio que como yo fui recibido por todo el mundo en Andorra. Desde el primer momento nos sentimos muy acogidos, con mucho cariño a nuestro alrededor, con la gente desviviéndose para que nos sintiéramos como en casa y con una estructura muy sencillita, pero también muy cercana, muy familiar. Y bueno, para los que hemos dado ya muchas vueltas por la vida y conocemos muchos mundos y muchas situaciones, quizás en un momento esto es lo mejor. Que la gente te mire a los ojos, que tú conozcas a la gente que toma las decisiones, que las compartas de alguna forma y que lo vayas haciendo tú propio. Y claro, desde este punto de vista, pues para mí el Andorra, el club de baloncesto, pues es algo propio. En la medida que he vivido ahí muchos años y que yo hice lo que mejor pude, o sea, di todo lo que tuve, con mis aciertos y mis errores, ¿no? O sea, yo me entregué de corazón porque siempre al solo hacer, ¿no? Porque si no, no merece la pena vivir las cosas, pero creo que en este caso era justo corresponder con mi esfuerzo a todo lo que estaba recibiendo. Así que... Escúchame, hay una cosa, con el paso de los años, yo no sé si llegaste a conectar en esa época, a pesar de que tú eras una persona ya con un recorrido cuando llegaste a Andorra, lo podías haber captado. Andorra es un lugar en el que se vive bien, si uno tiene trabajo, bueno, como en todos los sitios del mundo, ¿no? Pero es un sitio con un nivel de vida más o menos bien, pero que por otra parte no consigue generar, no lo ha conseguido, excepto en el caso del baloncesto, demasiados espacios compartidos entre clases sociales diferentes. Es algo que se ha ido repitiendo con los años y es una característica social de Andorra, ¿no? La gente vive muy compartimentada y no se consigue generar eso establemente. Excepto, y yo te diría que en los 90 con el baloncesto, y ha vuelto a pasar ahora, cosa que nos pone muy contentos, ¿no? No es algo sencillo. ¿Tú eso lo percibiste? ¿Te percibiste como esa punta de lanza, tanto tú como tus compañeros, ¿no? Bueno, yo cuando llegué a Andorra no tenía ni puñetera idea de cómo era el país, o sea, con franqueza, ¿eh? Había estado una vez con la selección junior, que nos concentrábamos en Font-Romeu, perdón, en Font-Romeu, y bajamos a comer a Andorra y tal. Y yo creo que había vuelto otra vez a darme una vuelta por ahí, pero no tenía mucha idea de cómo era el país, porque, bueno, entonces las distancias eran mucho mayores que ahora. O sea, hace 40 años las distancias eran mucho mayores que ahora. Ya no había redes sociales, no había móviles, no había lo que estamos haciendo ahora. O sea, entonces, mientras que Andorra era un país muy conocido para los catalanes, para los madrileños, en general era desconocido. Me voy moviendo un poco porque es que está cayendo el sol y aparte que me estoy pelando de frío, pues eso para que haya así un poco mejor de iluminación.
y yo no estaba muy seguro de ir a Andorra, así que me animaron Andrés Jiménez Ciepi, que hablé con ellos, me dijo, joder, vete a Andorra, hombre, si en Andorra se está fenomenal y tal. Y se lo consulté a mi mujer, que en este sentido es mucho más lanzada que yo, y me dijo, siempre sí, vamos para Andorra, joder. Y nos fuimos para Andorra y claro, yo la percepción que tuve al principio fue que todo el mundo me trataba muy bien. Yo no solamente en el club, yo donde iba, todo el mundo me trataba muy bien. Y luego ya sí, poco a poco me fui enterándome un poco de cómo era la estructura económica, social, etcétera, del país. Es que entonces tampoco había internet, o sea, cuidado. Recuerdo perfectamente, yo estaba. Sí, sí. Y bueno, y yo creo que una de las cosas grandes que tiene el deporte, y en este sentido el baloncesto es un deporte especial también, es que el deporte simplifica todo. O sea, el deporte nos pone a todos en el mismo sentido. Si algo tiene de bueno, es que al final los resultados se dilucidan en un terreno en el que no importa de dónde vengas, de qué color seas y a qué te hayas dedicado en el resto de tu vida. O sea, es una lucha sincera, real. Y la gente que se puede involucrar en el deporte y en un club y en un proyecto siente eso como verdadero y como propio en la medida que él también pone sus ilusiones, sus emociones y desde su punto de vista, ¿no? Así que desde esta perspectiva todo se iguala y todos... yo creo que es que está empezando a pensar en otra, o sea, el gran impacto que tienen los Juegos Olímpicos en el mundo es este. O sea, que todo el mundo está viendo las carreras igualmente en el pueblo de Bolt, que era un pueblo muy pequeño, como en Nueva York, como en Moscú, como en todos los sitios del mundo. Entonces, cualquiera de las personas que nos veía a nosotros en Andorra, que nos veía o que vea al equipo ahora, pues lo percibe de una forma exactamente paralela a la que la puede ver una persona de cualquier otro estilo. En Bueno, realidad esto... un Sí, poco voy dime. por ahí, ¿eh? Un poco voy por ahí. O sea, es una fórmula que a lo mejor ahora se ha reeditado, pero que realmente te tengo que decir la verdad. O sea, yo soy de aquí, eso es algo que tiene en exclusiva, y no lo digo con petulancia, como observador de la realidad social de Andorra, el baloncesto y este club. Reunir tanta gente junta en torno a un espectáculo, algo así, seguido, establemente y con ese nivel de enganche social, pues es algo, es un mérito y que creo que al final es lo que define a este proyecto. En tu caso, yo creo que a lo mejor había otros factores. Tú ya eras muy popular cuando llegas a Andorra. Eras medalla de plata olímpica con España. Mediáticamente todo lo español en Andorra pues se consume de una forma muy potente. Igual los jugadores que han venido ahora en esta etapa pues no llevaban ese bagaje previo. Pero creo que como has dicho tú muy bien, a la que los jugadores se ganan pues ese respeto, ese cariño, todo se acaba apareciendo. Y es verdad, en Andorra, ¿por qué no en Andorra? Pues en Andorra también, pues como pasa en muchos otros territorios o ciudades. Y tú tuviste pues esa suerte de ver algo que para ti a lo mejor era más corriente. Te había pasado en Zaragoza, te había pasado en el Madrid, te había pasado por ahí. Pero aquí no pasaba eso, José, no sucedía. Era muy novedoso ver a 4.000 personas juntas. Pues me alegro mucho que me lo digas. Me alegro mucho porque, mira, el otro día me pasó una cosa muy curiosa en la casa de campo, que iba yo haciendo mi deporte y tal, y me atropelló un perro de un señor que iba ahí. Se le escapó el perro y me atropelló. Entonces me partí un bastón de... Yo iba haciendo el entrenamiento del esquí de fondo cuando no hay nieve, me partí un bastón que cuesta una pasta, porque yo llevo bastones de carbono. Y nada, el tío... no por nada, sino porque, bueno, por pijadas, sí. Y entonces el tío, bueno, pues me reconoció y tal. Entonces me dice una cosa que me dice mucho ahora, gente así de, pues que tiene entre 40 y 70, 80 años, que dice, joder, qué bien lo pasamos con vosotros, empecé a jugar al baloncesto con vosotros, los primeros partidos de baloncesto que fui fueron los vuestros, etcétera, ¿no? Entonces, es una cosa que cuando estás jugando te das poca cuenta por estar muy centrado en lo que haces, pero que cuando eres mayor lo valoras mucho porque entonces te percatas de que lo que has hecho, además de divertir a la gente, pues tiene una serie de valores emocionales que son muy importantes. El hecho de que nosotros
en Andorra tuviéramos una gran repercusión se debe, bueno, ya hablo para generaciones jóvenes, quizás porque entonces en España, en los años 80, la niña o el niño bonito de los deportes era el baloncesto. Sí, sí, El baloncesto tuvo una explosión espectacular, tuvo una reputación enorme, porque además los jugadores que lo jugábamos, y en fin, perdóneseme la petulancia, éramos jugadores universitarios, que éramos capaces de elaborar un discurso, de opinar de diferentes temas, en contraste con los futbolistas, que era un deporte que entonces se asociaba más con la época de la que queríamos salir, que era una época de dictadura, un tanto oscura en algunos aspectos, ¿no? Y por otra parte, pues yo creo que también que cada pueblo pues, necesita sus figuras, sus relatos, sus personas, que de alguna forma les sirva para identificarse con algo. Y bueno, pues en el siglo XIX fueran los héroes románticos, pues en la época de los griegos fueron los poemas homéricos y los atletas también, ¿no? Y en esta época, pues, el que no te conozca estará olvidando, ¿eh? Y digamos que en esta época tenemos poco a lo que agarrarnos, ¿no? La clase pública es bastante decepcionante en muchos aspectos y, por desgracia, otras personas que merecerían mucha más consideración y publicidad tienen poca. O sea, pues no sabemos quiénes han inventado la vacuna esta, sabemos la marca, ¿no? Pero no sabemos los nombres de los científicos. Bueno, sí, hay una científica. Ahora no recuerdo. Se ha venido una entrevista el otro día en El País bastante buena. Sí, exacto. La mantienen colgada, sí. Supongo que con ese propósito. Sí, pero en general no reconocemos a este tipo de personas como se merecen. Así que digamos que las únicas personas que están más tiempo en el candelero, en la primera página, etcétera, pues casi son los deportistas, ¿no? De los que merezcan un poco la pena, porque los otros son los políticos, de los que, bueno, en Andorra no sé cómo estaréis, aquí en España estamos regular, es que es Reyes. Y los otros, pues es la prensa rosa, que bueno, que en fin. Así que, bueno, esto es un poco lo que tenemos, ¿no? O sea, entonces, entre lo que hay que para elegir, pues casi gente que se dedica al deporte y que se bate ahí en buena lid con un reglamento muy ajustado, que es igual para todos, en el que solo se mira lo que haces, las canastas o los goles que se meten o lo que corres, no importa si ganas más, menos, si de dónde vienes, pues yo creo que es un poco reconfortante, porque es la vida tal cual y recompensada, pues como no se suele recompensar en muchas ocasiones en la vida normal. Oye, no te quiero entretener tampoco mucho más rato. Háblame, porque puede ser que mucha gente que esté viendo esta entrevista pues no lo sepa. Yo tengo muy claro, muy fresca toda esta información. Aparte me ha tocado refrescar la memoria porque estamos haciendo un seguimiento del 50 aniversario, hemos hecho una exposición en la que tú sales bastante. Si subes, llámame, que te llevaré a verla. Háblame de la gente importante de aquellos años. O sea, háblame de esos responsables, de que tú vinieras, de que tú estuvieras a gusto, más allá de toda esa gente buena que te daba cariño por la calle. Los responsables de que yo fuera, pues fue el Mangui, Ferran Gumber, que era el director deportivo, y Edu Torres, no sé en qué medida. Y luego también hay un responsable importante que fue Nacho Solozábal, que declinó la oferta. Me acuerdo perfectísimamente. Y muchas veces la gente me pregunta si no me molestó aquello. Y dice, bueno, no me molestó en absoluto, primero porque Nacho era un gran jugador, es un buen amigo, y luego porque yo entiendo que en Andorra hay mucha más culé que madridista, por cuestiones obvias. Bueno, el presidente en mi primera época estaba... Fiñana, ¿no? Fiñana, Carles Fiñana, sí, Carles Fiñana, a cuya mujer Laura la conozco, bueno, las veo muy a menudo en
en el Hotel Pitiusa. O sea, que es que para que... Y luego Manel Ayo, que también era el vicepresidente. Y luego se convirtió Jordi Crua era el delegado. Bueno, ¿qué más estaba por allí? A ver, todos los nombres, bueno, todos los directivos, que había un montón, no los voy a nombrar a todos, pero con todos tuve bastante relación. Y luego tú llegas a un equipo que está Piculín, está Gottfried, está Pepe Margall. Luego conocía a unos cuantos jugadores. Conocía al Pico cuando llegó, sí, que venía de ser el Drinking Team ahí en los Juegos de Barcelona. Como cara B del Dream Team estaba el Drinking Team, el equipo de Puerto Rico. Bueno, estaba José María Margall y he visto que viene a pronunciar lo de Margall. Y bueno, estaba el señor Alay también. Sí. Claro, el del club, José. Claro, hombre, claro. Estaba, es que no me vienen ahora los nombres, pero es que esto es propio de la edad, ¿no? Pero estaba Arriscado también. Arriscado también estaba, que era el hombre de la gasolinera que estaba allí en los bajos de Pirines. ¿Te acuerdas mucho de ese hombre? ¿Eh? Bueno, es que, claro, por allí se pasaba mucho. Nosotros vivíamos, digamos, en ese cruce de caminos y todos los días pasábamos unas cuantas veces y todos los días nos saludaba. Además, estaba muy atento a los equipos que venían y era un tipo muy simpático que hablaba una mezcla de portugués, catalán, castellano y francés y yo qué sé más, que al principio no había manera de entenderle y luego ya cuando le cogías ahí un poco el ritmillo era muy gracioso, muy gracioso. Pero a Práxedes, que le conocía de la selección junior, habíamos sido compañeros de selección pues con Indio Díaz, Iturriaga, Romá y Epi, es una gran selección. Y estaba Pera Praxedes, que también era uno de los puntales y que también le conocía. O sea, conocía bastante gente y fue todo muy bien. Fue todo muy, vamos, fue todo sobre ruedas. Yo lo primero hice un viaje así para ver un poco cómo estaba todo antes de decidirme. Y bueno, una vez que vi que tenía una barra olímpica para hacer pesas, para hacer mis ejercicios allí. No tenía una pista de atletismo. Una pista de atletismo, sí, pero con eso tenía suficiente. Pero ese era el requisito indispensable. Y luego el pabellón también me gustó mucho. Así que quedé encantado en la primera visita. El primer día que fui con mi hermano Toñín y nuestras respectivas mujeres a firmar el contrato y fuimos a Denis. Que allí hasta hace poco había una foto. La última vez que estuve había una foto todavía. Fuimos al restaurante. Las fotos no las han quitado, ya no es el dueño, lo sabes, ¿no? Sí, ya lo sé que eso ha cambiado, sí. Sí. Y que bueno, también fue un sitio muy, muy concurrido. Y bueno, hubo muchos, y podría enumerar un montón de sitios, y un montón de gente, pero bueno, no sé si procede. Ya está. No hay problema. Lo que sí que te voy a pedir, y no va a ser sencillo, es que me escojas un día. ¿Cuál fue el día más mágico que recuerdas de aquellos 4 años? No te voy a pedir el peor, porque el peor ya me lo imagino, que es el día que bajamos. Pero ¿cuál fue el día más mágico? A ver, que tú digas, joder. Qué bueno fue. Yo creo que fue el día que ganamos al Barça en el Sant Jordi. A la victoria contra el Barça en el Sant Jordi, sí. Que ganamos por 20 o por 20 o algo así, pero es que además yo recuerdo que en mis años allí en Andorra les ganamos varias veces. O sea, era casi segunda temporada de las 4, diría José, la del Sant Jordi. El año de Tulson. Sí, el primer año ya les ganamos en casa y el segundo año también les ganamos allí en el Sant Jordi. Pero es que también les habíamos ganado en pretemporada. Y bueno, era muy reconfortante porque era un equipo grande,
bueno, pues un equipo que tenía muchísimos recursos, que practicaba un baloncesto muy moderno, pero que nosotros sabíamos cómo buscarle las cosquillas a Ito y se las buscábamos casi siempre, ¿no? Entonces, jugábamos con mucho éxito contra ellos. Con el Madrid nos tardó un poco más porque estaba Sabonis y claro, aunque jugamos muy bien en el Palacio un año, en el 90 y... no sé si fue el 93 o el 94, les jugamos muy bien y perdimos por muy poco, por 2 o por 3. Y de hecho nos entrevistaron a Chicho Virukov y a mí en Radio Nacional después. Y fue también, a pesar de que perdimos, fue un gran recuerdo. Y también el año que nos clasificamos la tercera temporada para la Copa Korak, también fue un recuerdo bonito. Aunque yo estaba muy jodido del tendón de Aquiles, y creo que precisamente por hacer el burro y forzar tanto con mi lesión de Aquiles, luego me trajo problemas. A la siguiente temporada. Sí, que luego además repercutiría mucho en el equipo y tal, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo creo que estas son las cosas de los momentos que más me acuerdo. Pero es que me acuerdo de tantas cosas buenas de Andorra que de verdad podría escribir un par de libros. Me acuerdo que lo puse en un libro de mis años en la radio, en aquella radio que tú venías, en Radio Andorra. Pues tú eras un tío muy particular, eras famoso, lo que se dice, rico, famoso, joven, bueno. Y tú aparecías en la redacción nuestra, en el despacho que tenía yo con Xavi Mujal, el vicepresidente del club, que era Radio Nacional de Andorra de los 90, 95, 96 sería, 95. Y aparecías a leer los diarios. Y aparecías recurrentemente por la mañana, sin previo aviso, y nosotros íbamos trabajando y tú te sentabas allí un rato. Entonces, Mujal y yo no nos extrañábamos demasiado, pero las caras de la demás gente que trabajaba allí eran muy, muy curiosas también. Decían, este tío que hace aquí, este es el Llorente, ¿no? Te sentabas allí y yo, como sé que a ti te gusta un poco o sea, el hecho de no tener que seguir el canal adjudicado no sé, pues como por derecho de currículum a José Luis Llorente, yo te veía ahí la mar de bien. Y luego también puse por escrito en un libro, que ahora no recuerdo si es el del club o el de la radio, la anécdota legendaria con el reverendo en un viaje a Cáceres. Que eso es algo que yo creo que no me he reído tanto sin reírme en mi vida. O sea, ¿cómo incorporaste a un músico que era el músico más excesivo de Madrid, me imagino, en aquella época, con alguno más que estarían en el top 5, y te lo trajiste un viaje del equipo, que era cuando tú estabas lesionado, y aquel hombre, bueno, se incorporó. Pero claro, Edu Torres yo creo que no estaba muy de acuerdo. Eso fue memorable. En relación a lo primero, empezamos por lo primero. Bueno, a mí es cierto lo que dices, ¿no? O sea, lo que has dicho en primer término es cierto. A mí me gusta un poco salirme de los cauces. Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad que se preocupa demasiado por las formas en muchas ocasiones, y a mí me gusta sentirme cómodo con los amigos. En este sentido, pues yo conocía mucho a Xavi Mujal porque había entrenado con nosotros y me parecía un tío muy simpático y pues, muy de verdad. Tú siempre, José, muy de verdad, un tío muy normal. El Xavi es muy normal, sí, muy normal. Y luego, pues contigo siempre has sido una persona con la que me ha gustado hablar. Siempre me ha parecido que tenías criterio. Tampoco tenías un aire muy acusado de plumilla o de reportero de tribulete. Así que me gustaba porque además me ayudaba a contrapesar mis opiniones. Y en cuanto a lo segundo, yo creo que a Edu no le gustaba mucho, pero bueno, fue una cosa que la culpa fue suya, porque el tío se empeñó en que yo fuera a Cáceres y se empeñaba en que yo fuera a los viajes, que yo no quería ir porque, joder, yo estaba lesionado y tal. Bueno. Pero yo era muy amigo del reverendo porque el reverendo era un tío, independientemente de sus hábitos, era una persona con un corazón enorme, era una persona buenísima, buenísima.
De hecho, él se arruinó varias veces intentando ayudar a los demás, intentando ayudar a los músicos que no tenían medios a grabar discos, etc. Que por cierto, antes has dicho que yo era rico, eso es como me veríais vosotros. Yo no he sido rico en ningún momento. Tuve un momento ganabas un pastizal, tío, jugando a básquet. Y bien merecido, me imagino, oferta y demanda, pero tú ganabas dinero, hombre, no me digas que no eras rico. Yo ganaba dinerillo, pero en España Hacienda en entonces te metía unos sablazos de mucho cuidado. Entonces estaba en el 56%. Cuidado, ¿eh? Así que por mucho que ganaras, tampoco. Y es verdad que nosotros empezamos a ganar dinero, digamos que nos perdimos algo más de un cuarto de carrera de ganar dinero. O sea, nosotros hasta los 24 o 25 años o así apenas ganábamos casi nada, vamos. Bueno, dicho esto, pues surgió en el viaje, yo me tenía que ir a Cáceres y pues le dije al reverendo que estaba por ahí, oye, vente conmigo y tal, para que me acompañas. Y bueno, la verdad es que al tío le gustaba mucho el baloncesto, no tenía ni idea. Él entonces estaba bastante... tenía un programa que en Telemadrid, que tuvo un éxito extraordinario en Telemadrid, que estaba con el Wyoming, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un éxito acojonante, porque entonces la Telemadrid era cuando empezaba, se veía mucho, pero la verdad es que el programa era buenísimo, porque el Wyoming, su mejor faceta es la de improvisador. O sea, lo que hace ahora es una porquería. Comparado como es él, comparado con cómo es él en el directo, en la improvisación, en la rapidez, que es lo que hacía entonces. Y qué es lo que hacían en el espectáculo que tenían juntos. Que era una maravilla porque además nunca era igual. O sea, se retroalimentaba. Bueno, él era muy amigo mío, me dio unas nociones de piano en su momento y bueno, ya pues acompáñame, me acompañó, ya está. Y bueno, pues luego allí, pues nada, luego allí nos reímos mucho. Y es una cosa muy recordada que a Edu, pues parece ser que no le hizo muchas gracias, según me cuentas. Pero que al resto del equipo yo creo que sí. Al resto, estas son las cosas que hacen ambientillo, joder, y que los entrenadores son muy estirados muchas veces en las normas sin necesidad. Qué buena frase. Y te voy a decir una cosa y acabemos con esto. Tenemos tendencia, y ya a mí me pasa lo mismo, ya ves que tengo muchas canas, a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, y seguro que nos equivocamos cuando lo aseveramos con demasiada contundencia, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay cosas que pasaban antes que no pasan ahora. Y este mundo, y a lo mejor yo también contribuyo a ello desde mi posición como jefe de comunicación de un club, ¿no? Tan controlado, tan encauzado en general, ¿no? Le quita mucha espontaneidad, le quita mucha chispa a lo que se vive en general. Y yo puedo opinar. Vi los 90, estoy viendo esto y es muy distinto. Al final los chicos sudan, corren, luchan, trabajan y se preparan como hacéis vosotros, ¿eh? Pero todo lo que está alrededor es muy distinto, José, muy, muy, muy distinto. Creo que, a pesar de ser una persona informada, no te lo puedes ni imaginar. De lo bunkerizado que está el deportista. A mí me parece un error proverbial, cabal, o sea, no sé cómo decirlo. Me parece un disparate. Un disparate. O sea, nosotros teníamos que ser unas personas cercanas como éramos y no pasaba nada y no importa nada. Yo cuando estaba en Madrid, entonces, como hemos comentado antes, el baloncesto estaba muy de moda en España y todos los programas de radio tenían un programa de baloncesto de media hora todos los días aquí en Madrid. La COPE, yo que sé, Antena 3, la SER, todos. De manera que 2 o 3 veces a la semana, de forma irremediable, estabas en la radio, estabas hablando con quien te llamara a cualquier hora. Llamaban a tu casa. Cogías el teléfono, si podías decir bien y si no, oye, lo siento mucho, no pasa nada, porque entiendes que es parte de tu trabajo y porque entiendes que es su trabajo, sobre todo. Y que tú ganas en la pasta que ganas gracias a ellos. O sea, si no estuvieran ellos,
tu trabajo no valdría nada, ¿no? Así que cuando me dicen a mí, es que mi trabajo, dice, mira, tu trabajo vale lo que otros paguen por él. Yo ahora entreno casi Ha tanto. cambiado tanto, tío, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ahora Bueno, yo Marc Gasol le da una entrevista a Ibai Llanos, al youtuber, lo sabes, eso cómo va, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera entrevista que da para explicar, y tiene derecho a hacerlo, no digo que no, pero es un cambio brutal, no tiene, las normas han girado completamente. Y lo bueno es que la gente pues lo celebra como si fuera una evolución, no estoy seguro. Es un movimiento, pero yo no sé si es una evolución. Yo no creo que sea una evolución y te voy a decir por qué. Porque las personas con las que habla, bueno, este señor tendrá muchos méritos, indudablemente los tiene porque es capaz de captar a una audiencia, pero no puede tener los recursos que tengas tú de sabiduría acerca del personaje que vas a entrevistar. En general, porque tú sabes mucho más de él de lo que él pueda saber, en todos los aspectos, porque te ha dedicado a ello durante mucho tiempo. Es un tipo de periodismo desenfadado, con el que no estoy yo yo no estoy en contra de él en absoluto, a mí me gusta y me río, pero yo sigo prefiriendo el periodismo de Honduras, el periodismo serio, el periodismo que te aporta. O sea, al final con esto te ríes, que está muy bien, porque hay que reírse. Yo estoy de acuerdo con reírme. No, yo soy también, muy favorable a las risas, pero yo también espero otras cosas de los medios de comunicación más que descojonarme o escandalizarme o algo así. O sea, yo espero formar criterio, espero que me aclaren la vida, que me enriquezcan las ideas, etcétera, porque de verdad eso es lo que te deja pozo y lo que con el transcurso del tiempo y de los años te hace ser una persona más centrada, más tranquila, una persona más completa y que sobre todo te da muchas más armas para caminar por la vida. Y en relación a lo que decías, es cierto que los tiempos cambian y en general para mejor, pero no siempre cambian para mejor. Y solo hace falta echar un vistazo a la historia. Y solo hace falta ver cómo, a pesar de que Cicerón o Séneca o Sócrates se quejaban de que la juventud estaba adquiriendo una serie de vicios que no se correspondían con lo que ellos pensaban, luego se vio, al cabo de unos años, y no demasiados, de que tenían razón, porque esos imperios degeneraron y esos imperios, a pesar de su grandeza, y a pesar de que hoy les sigamos recordando, esos imperios cayeron. Así que también es verdad que de vez en cuando echemos una mirada y que se oiga a los abuelos cebolletas, que no digo yo que tengamos certera opinión en todo, que seguramente que mucho nos equivocamos, pero que no sé por qué tengo la impresión de que en algunas cosas podemos tener, aunque sea 1 miligramo de razón. José, que te dejo en paz, que ya sabes que me gusta mucho hablar contigo, que deberíamos hablar más a menudo y que espero que a la gente le guste esta entrevista, que iba a ir de baloncesto, al final ha sido un poco la clave, el programa del Garci, no sé exactamente cómo definirlo, pero eso nos ha quedado. Bueno, cuando quieras hacemos otra de baloncesto, ¿eh? Cuando quieras. No nos saldrá. ¿Eh? Que no nos saldrá. Tengo que llamar. No. Sí, hombre, sí, prepárate las preguntas, y entonces me vas preguntando, ¿cómo era Edu Torras de entrenador y qué te parece y tal, y no sé qué? ¿Y qué opinas de Gottfried? ¿Cómo cogía la silla de cambios? ¿Cómo se cabreaba en los entrenamientos y tal? ¿Es verdad que estaba tan loco como parecía o estaba más? ¿O estaba más chalado todavía el Gerrard este que vino después? ¿No? O sea... Bueno, pues oye, vale, me lo apunto. De momento tengo que llamar a Tulson. El siguiente es Tulson. Oye, dale muchos recuerdos. El otro día hablé yo el otro día con Brian Jackson. Ah, muy bien. Que digo que también eres universidad y tal. Pásame el enlace luego por privado de Andy Tulson. Lo haré. Al que llamaré. Lo haré. Fue un gran jugador y una gran ayuda en el equipo. Y bueno, es un amigo que se te queda siempre ahí, de los que no ves nunca, pero mira, ahora que tengo el contacto, pues aprovecharé. Te lo paso. José, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Venga, un abrazo y gracias.